2023 del Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable. En honor al tiempo, vamos a dar inicio mientras se sigue conectando el resto de audiencia. Y con esto quiero dar la bienvenida a quien nos va a hablar el día de hoy sobre la iluminación inteligente y cómo esta aporta a un mundo sostenible. Tenemos a la arquitecta Laila Morante del Grupo Marriott, quien nos va a dar un poco esta visión, cómo o cuál es el aporte de la iluminación hacia la sostenibilidad. Con esto, Laila, quiero darte la palabra a ti para que puedas iniciar este espacio y recordarles a todos los que nos acompañan hoy que pueden dejar sus preguntas o consultas en el chat y al final abriremos un espacio para preguntas a través del chat o si es que prefieren hacerlas personalmente a la arquitecta Laila. Muchísimas gracias, Laila, por tu tiempo. Con esto te doy la palabra para que puedas empezar con tu presentación. Sí, buenos días a todos. Es un gusto y, bueno, vamos a hacer una charla detallando un poco todos los equipos, ¿verdad?, sobre las tecnologías que se puedan utilizar para hacer un mundo más sostenible. Vamos a compartir la pantalla. No tiene permisos. Solo se va a compartir el PowerPoint. Mientras nos comparte la pantalla, ahí estamos viendo la pantalla. Gracias, Laila. Bien, vamos a empezar a redactar un poquito a qué se refiere la iluminación inteligente, ¿no? Y después entenderíamos un poco sobre el término sostenible. La iluminación inteligente es una tecnología, o muchas tecnologías, de iluminación innovadora que le permite controlar automáticamente su iluminación mediante sistemas específicos. Ya vamos a ver un poquito detallado luego estos sistemas, ¿no? Por ejemplo, en las imágenes ustedes verán diferentes áreas, ¿no? Tenemos unas de las áreas que podemos nosotros aplicar estos sistemas tecnológicos, es un área de residencial, ¿verdad?, donde las aplicaciones las podemos utilizar a través de un teléfono o de otro tipo de equipo. Otra imagen que tenemos aprovechando, bajé una foto de nuestras oficinas, que asimismo pues está con una tecnología innovadora para poder controlar todo lo que tenga que ver con iluminación y otros tipos de equipos que existan dentro de estas oficinas, no sean aires acondicionados. Tenemos en el área industrial, ¿no? Generalmente en las áreas industriales se utilizan luminarias de alto consumo energético. Entonces es importante aplicar estas tecnologías de sistemas inteligentes donde nosotros podamos programar, ¿verdad?, o atenuar la iluminación de acuerdo a horas donde no se realicen trabajos en las maquinarias o donde no se realice circulación en los pasillos. Entonces podemos nosotros organizarnos para poder programar de acuerdo a las áreas de trabajo. Otra de las imágenes que vemos aquí son las áreas públicas, no sean estas vías como áreas verdes. Entonces, en las áreas públicas tenemos otro tipo de tecnología para poder utilizar esta iluminación inteligente. Los sistemas de iluminación inteligente sirven principalmente para reducir el consumo energético. Es decir, en realidad ese es el objetivo principal, ¿no? Luego vienen otras características o otros beneficios que nosotros podemos aprovechar de estas tecnologías. La luz LED es el emblema del alumbrado sostenible, ¿no?, por el ahorro que nosotros vamos a obtener y por los otros beneficios que les iré nombrando de acuerdo a lo que vayamos exponiendo.
¿Cuáles son esas ventajas? Una de ellas, como le decía, la principal es el ahorro de energía. No, el ahorro de energía al utilizar un dispositivo, sea este de dimmer o sea este de sensores de movimiento, nosotros podemos controlar los niveles de iluminación que vayamos a obtener, por ejemplo, en esta área residencial, ¿no? Yo quiero dimerizar estas luces a un 50%. Entonces, mi ahorro de energía va a ser considerable a lo que yo normalmente pueda tener mis luces encendidas al 100%. Otro de los beneficios es la durabilidad. El porcentaje o la extensión en tiempo útil de vida de estas luminarias de LED, ¿verdad? Varían entre los 5 a 10 años, dependiendo del producto, ¿no? Una comparación exacta que podemos nosotros hacer es sobre la eficiencia que existe con las luminarias que se usaban hace muchos años atrás, que hablemos nosotros de las luminarias incandescentes, donde tenían una durabilidad de horas muy limitadas. Hablemos de, no sé, un año, ¿no? Versus las luminarias de LED, donde tienen, como yo les indicaba, de 4 a 10 años de durabilidad. Y su eficiencia lumínica, ¿verdad?, es superior. Les hago un comparativo de un foco de 7 vatios de LED versus una luminaria incandescente de 60 vatios. ¿No? Tenemos un ahorro bastante considerable y aparte de eso es el confort que existe en cada uno de estos productos. Si hablamos nosotros del confort visual, estas luminarias, producen menos elementos tóxicos que pueden dañar nuestro confort visual y pueden dañar también nuestro sistema visual. Pero crean también un ambiente agradable, confortable, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en esta misma sala que tenemos aquí, podemos nosotros atenuar, crear diferentes ambientes. Estas luces pueden estar encendidas un 70%. Creo un ambiente poniéndolas a un 30%, si las voy a atenuar más baja nuestras luces. ¿Y qué producen también estas iluminación inteligente? Una mayor seguridad. Cuando nosotros tenemos un dispositivo, sea este un celular, ¿no?, que ahora práctico podemos utilizarlo para poder nosotros tenerlos desde nuestro trabajo. Antes de llegar a casa, nosotros ya podemos ir encendiendo nuestras luces, ¿verdad?, sin necesidad de llegar recién a casa, 7 de la noche, y recién prender las luces, que eso a nosotros nos va a producir inseguridad, miedo. Entonces es preferible hacerlo ya desde un dispositivo que lo podemos tener ahora en el mercado y tener encendidas nuestras luces. A todo eso nosotros consideramos como una iluminación de control automática. Otra de los elementos importantes de estas luces inteligentes es las temperaturas de colores, es los diferentes cromáticos que existen dentro de la parte de iluminación. Si ustedes ven en las imágenes, ¿verdad?, yo tengo diferentes temperaturas de color, ¿no? Una luz más cálida, donde vemos ahí, por ejemplo, 2200 grados Kelvin, que es como se lo mide la temperatura de color. 2900, que ya viene a ser un poco más blanca. 4300, que es la temperatura de color que se asemeja más al color del sol. Y 6400, que ya es una luz más blanca.
Todas estas temperaturas de colores, ¿verdad?, han sido definidas para diferentes áreas. No en todas las áreas las podemos aplicar. Es decir, las luces más cálidas, estamos hablando nosotros de 2200, 2900, 3000, las utilizamos en las áreas residenciales, las utilizamos en las áreas de restaurantes porque son más confortables. Las las temperaturas de color que ya vienen a ser un poco más blancas, hablemos de 4300, de 5000, las utilizamos para las áreas comerciales, para las áreas industriales. Hablemos estas de las empresas, de oficinas, hablemos estas de los centros comerciales, de los locales comerciales donde vamos a exponer alimentos o donde vamos a exponer ropa, artículos donde nosotros necesitamos que el color sea un poco más real, ¿no?, para poder comprar esas prendas. En el caso del 6400, esa temperatura de color más la utilizamos nosotros en las áreas hospitalarias, ¿no? Porque necesitan pues, que la gente esté un poco más activa y es un ambiente que se requiere este tipo de temperatura. ¿A qué se refiere en la parte de gamas cromáticas? En las gamas cromáticas se refiere más a los colores, sean estos bajos o sean estos claros, ¿no? Mientras más claro, más se asemeja al 100, ¿verdad? Yo tendría los colores un poco más reales de cómo se vería, por ejemplo, una manzana, si está roja o se la ve rosácea. Entonces, eso se refiere más a la área de iluminación donde yo tendría colores cromáticos. Por ejemplo, en un supermercado donde yo tengo exposición de carnes, ¿verdad?, necesito que las gamas cromáticas sean más altas. Y todo esto yo lo puedo controlar con estos dispositivos. Tengo los interruptores inteligentes, tengo los tomacorrientes inteligentes, tengo dimmers, tengo sensores de movimiento, tengo paneles solares, tengo sistema fotovoltaico, sistema de telegestión y un sistema KNX. Bueno, los sistemas más comunes que utilizamos en la parte residencial o en la parte comercial, o sean estas oficinas también, son estos interruptores, tomacorrientes o los dimmers, ¿verdad? Porque son accesorios más económicos o que están más al alcance para comprarlos, ¿no? Estos apliques que ahora vienen con paneles solares, nosotros los podemos asimismo adquirir fácilmente para nuestras viviendas, sean estas para las áreas exteriores, los patios, ¿verdad? O para áreas públicas, sean estos los parques, o camineras, o tenemos en las urbanizaciones también muchas áreas verdes que ahora las diseñan. Entonces, con todos estos elementos nosotros podemos crear esta iluminación inteligente, donde solamente con estos pequeños dispositivos podemos nosotros controlar todo tipo de iluminación. Bueno, ahora hablemos tal vez de unos 5 años atrás o un poquito más, ¿verdad? Empezó a tener en el mercado sobre este sistema fotovoltaico que vienen a ser los paneles solares, donde convertimos nosotros la luz solar, ¿verdad?, en energía eléctrica. Le voy a compartir algunos proyectos que nosotros hemos desarrollado aquí en la ciudad de Guayaquil. El principal es nuestras oficinas de Marriott, ¿no?, donde actualmente estamos en la Vía Salitre, donde ustedes verán en el techo, tenemos toda la distribución de los paneles solares. Tenemos este proyecto de TIA, que son las bodegas principales en Loma de Sargentillo.
tenemos a la empresa Fundamés, de la empresa Cotecon. Sí, estos son algunos de los proyectos que ya hemos ido desarrollando con estos paneles solares, ¿no? Donde el objetivo principal es el ahorro energético. Otros de los equipos que les nombraba era sobre la telegestión. Bueno, la telegestión es un sistema de comunicación que exista entre las luminarias de alumbrado público generalmente, ¿verdad? De la infraestructura completa de la ciudad. Entonces, no se le ha podido aplicar correctamente aquí en el Ecuador por el sistema de comunicación que aún no estamos como muy actualizados, ¿verdad? Pero es un sistema inteligente donde podríamos nosotros, tal vez en unos años más, trabajarlo a un 100%, ¿no? Porque todo esto se trabaja con software para poder monitorear todos los activos de iluminación de una ciudad, ¿no? Hablemos de estos de alumbrado público, hablemos de estos de alumbrados de los parques, que son diferentes tipos de luminarias que se utilizan en las áreas urbanas. ¿Cuál es la ventaja de la telegestión, no? Así como las ventajas que tenemos con los otros equipos, primero es el ahorro energético, ¿no? La eficiencia energética. La reducción de costos. ¿Por qué reducción de costos? Porque hablemos nosotros que generalmente para tener un consumo máximo de iluminación, de consumo de energía, perdón, tenemos la luminaria encendida a un 100%, ¿verdad? Pero reducimos este costo cuando tenemos nosotros ya la luminaria encendida a un 50%. Entonces, ahí es donde nosotros queremos utilizar estos sistemas inteligentes llamados telegestión para áreas urbanas. Y lógicamente que con esto nosotros vamos a obtener una ciudad más sostenible y un control preciso de dónde queremos nosotros ubicar las luminarias que estén en mal estado o luminarias que estén dañadas o luminarias que ya no existan por la inseguridad bueno, que ahorita existe en nuestro país, ¿no? O que puede existir en cualquier otra ciudad. Otro de los sistemas importantes de inteligencia son los sistemas KNX. Este es un protocolo de comunicación asimismo desarrollado para controlar la automatización de cualquier espacio. Actualmente en nuestras oficinas de Marro utilizamos este sistema, ¿no? Asimismo donde, como les decía inicialmente, controlamos la parte de iluminación, controlamos la parte de los aires acondicionados, ¿verdad? Y hablemos de iluminación interior e iluminación exterior, ¿no? Que con eso nosotros pues obtenemos mejores resultados en cuanto a nuestra planilla eléctrica. En esta imagen pues ustedes verán ejemplos de las cosas que ustedes pueden controlar en lo que tenga que ver con este sistema KNX, ¿no? Hablemos de todo lo que tenga que ver con seguridad, con electrodomésticos, con seguridad, con cortinas. Hablemos en las áreas de oficinas o áreas residenciales, donde tenemos más elementos donde podemos controlarlo. Este sistema también lo podemos utilizar en estas áreas para poder iluminar una fachada. Por ejemplo, para iluminar una fachada generalmente utilizamos 30, 40 reflectores de alto consumo de energía. Entonces, ahí es donde nosotros pues, utilizamos este sistema para poder controlar que a cierta hora podamos programar que se prendan y a cierta hora se apaguen estas luces. Y otra de las ventajas, asimismo, reducir el porcentaje del encendido máximo de la iluminación. Hablemos de la parte de parques. Lógicamente que nosotros, o los municipios, generalmente mantienen encendidas las luminarias de un área específica toda la madrugada,
Entonces, con estos sistemas, nosotros podemos programar, ¿verdad? Que a cierta hora, digamos ya a partir de las 12, donde ya la circulación es bastante baja, podamos tener un 50% de encendida estas luminarias. Bueno, otro de los espacios, hablemos de estas escalinatas, donde tenemos una iluminación mucho más baja en consumo, ¿no? Hablemos nosotros de estas cintas LED, que se utilizan mucho para iluminación indirecta, pero el control está en el momento de que podemos nosotros asimismo prenderlas y apagarlas a ciertas horas, ¿no? ¿Por qué con estas luminarias o con estos sistemas inteligentes nosotros podemos obtener una iluminación sostenible? Porque no contienen elementos tóxicos nocivos para nuestro medio ambiente. Esto va a requerir que ningún manejo especial se pueda llevar a cabo, ¿verdad? Cuando estas luminarias su vida útil. Les pongo de ejemplo lo que generalmente se utiliza, que es el foco en las viviendas, el ojo de buey en oficinas o en viviendas. Tenemos estas luminarias ornamentales para las áreas públicas y asimismo la luminaria de alumbrado público. Entonces, todas estas luminarias que ahora las hemos adquirido, que son de tipo LED, que viene a ser el mayor emblema en cuanto a iluminación sostenible. ¿Cuál sería la ventaja de tener toda esta iluminación inteligente sostenible? El ahorro energético, mayores horas de vida, porque el consumo es menor, no llevan elementos tóxicos, nos da mayor seguridad. Y como les explicaba anteriormente, pues la amplia gama cromática que existe, ¿verdad? Para la utilización de acuerdo a las áreas específicas que uno quiere iluminar, ¿no? O sea, no supermercados, o sea, un parque. Para un parque no necesito que la gama cromática sea muy alta, porque no necesito que los colores sean exactos, ¿no? Pero sí para un supermercado donde yo tengo exhibiciones o ventas de carnes, de embutidos. Entonces, todos estos tipos de equipos nos han servido a nosotros para poder obtener una iluminación inteligente sostenible. ¿Cualquier pregunta, duda? Muchísimas gracias, Laila, por tu presentación. Qué valioso poder ver los diferentes productos que se ofrecen, desde elementos para arquitectura residencial, industrial e incluso arquitectura más urbana, ¿no? Proyectos urbanos de escala de ciudad. Es una escala y una rama muy amplia. Tenemos una pregunta en el chat. Leonardo nos pregunta, ¿cuál es el porcentaje de ahorro que se utilizando la luz LED con las que no son LED? Nos hablaste un montón de los ahorros, tal vez tienes ese valor. Sí, bueno, yo tengo ya bastante tiempo aquí en Barrio, ¿no? Entonces sí me ha tocado ver la evolución en cuanto a los sistemas de iluminación. Entonces, hablemos, por ejemplo, de las áreas públicas. Anteriormente se utilizaba el metal halide y el sodio. Todavía en ciertas áreas está el sodio, ¿no? Existe el sodio en alumbrado público, que es la luz amarilla. Entonces, el consumo de energía, estamos hablando, ¿no? El 100% versus, ya cuando nosotros lo hemos reemplazado con el LED, estamos hablando de un ahorro del 70 al 90%. Si lo comparamos, por ejemplo, en cuanto a una vivienda, ¿no? En la parte residencial es mucho más el ahorro, y más aún si nosotros aplicamos todos estos equipos que les indicaba, no sea el dimmer, sea el interruptor inteligente, ¿no? Donde yo pueda programar a ciertas horas el encendido, a ciertas horas el apagado, atenuar mis luces, yo tendría un ahorro máximo del 90%.
Fantástico, es buenísimo, ¿no? Y también que además de solo el luminaria LED, que otras herramientas de tecnología nos permitan incrementar estos ahorros. Gracias, Laila. No sé si es que alguien más de la audiencia tiene alguna consulta que quiera dejar en el chat o si quiere abrir su micrófono, este es el momento. Jenny, nos estás levantando la mano, cuéntanos. Buenos días todas. Una consultita. Es que por ejemplo, para ya industrias, incluso residencias, oficinas, que ya todas las conexiones eléctricas están instaladas para hacer, por ejemplo, que el ambiente se aproveche, por ejemplo, la luz de las ventanas y todo eso, porque aún así tienen focos por ahí y que igual se siguen usando. Entonces, mi pregunta va más a que ¿es más fácil hacer todo este cableado eléctrico de nuevo o seguir, por ejemplo, con la misma luminaria que se tenía antes? O sea, sí representaría un beneficio a largo plazo. Generalmente cuando nosotros hacemos cambio de iluminación, ¿no? Hablemos de una vivienda. Si me dices que es una vivienda que tiene como 25 años, antes se utilizaba el cable rígido, cables de cobre. Entonces, sí, eso también te perjudica al consumo. Entonces, cuando hacemos el cambio a iluminación a LED, ¿verdad? Recomendamos cambiar cableado para todo tipo de proyectos, sean estos públicos, igual en los parques, cuando nos ha tocado hacer estos trabajos de cambio de luminarias en un área pública, recomendamos cambiar cableado. Porque casi todos estos proyectos tienen más de 15 años. Entonces, eso también te beneficia hacer un cambio total. Gracias, No sé Laila, si gracias, Jenny, por tu pregunta. Sí, creo que quedó muy claro. Gracias, Jenny. Gracias, Laila. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quiera realizar? Aprovechando que tenemos aquí a la arquitecta Laila, que nos pueda resolver estos temas tan técnicos. Tenemos a William en el chat. Nos pone, ¿la iluminación interna de cualquier residencia puede ser transformada fácilmente a iluminación inteligente? Sí, por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, los interruptores, lo que hace es cambiarlos, ¿no? Con los interruptores clásicos, ¿no? Lo único que hace es cambiarlos. Y como ahora existen estos interruptores inteligentes de ley, tienes que bajar una aplicación a tus dispositivos, ¿verdad? Entonces, lo puedes manejar fácilmente. Yo le digo por experiencia propia, ¿no? Para la Navidad, al menos uno consume mucho más con todos estos adornos navideños que el arbolito. Entonces, compré algunos tomacorrientes inteligentes, ¿verdad? Donde yo quería pues, que las luces navideñas se prendan a tal hora y se apaguen a tal hora, ¿no? Pero con esto igual tienes que bajar una aplicación en el celular y con esto tú lo puedes controlar. Bueno, mi hermana lo hacía desde su oficina, que estamos hablando que quedaba de la casa a unos 10 kilómetros, más o menos. Entonces, sí, es muy fácil ahora poder solucionar, la verdad, la parte inteligente en una vivienda. Clarísimo también ese tema, muchísimas gracias. Bismar nos pone saludos cordiales para nivel residencial. ¿Poseen luces de LED dimerizables? O sea, el foco común no podría ser controlado de igual forma los dicroicos. No. Para que una luminaria la puedas dimerizar, tiene que ser el foco dimerizable. Entonces, necesitas el foco dimerizable más el equipo que viene a ser un dimmer para que lo puedas dimerizar. Es decir, un foco normal no puedes. Lo que sí les recomiendo a aquellas personas que tienen un dicroico, ¿no? Que se utilizaba antes, que te consumía un dicroico de 50 vatios que te consumía casi el 90% de la energía, que lo puedas reemplazar. Eso sí, no tienes la misma boquilla, que lo puedes reemplazar con un foco de LED de 7 que te ilumina más que ese dicroico que te calienta muchísimo también, ¿no? Hablemos que la luminaria LED
ya no te calienta como las luminarias halógenas. Entonces, eso también hace pues que trabaje más el aire acondicionado y tengas mayor consumo energético. Muchísimas gracias, Laila. No tenemos más preguntas en el chat. No sé si es que alguien quiere terminar este espacio con una pregunta. Leonardo nos pregunta, ¿cuál es la vida útil de una lámpara solar? Bueno, eso va a depender no tanto de la lámpara, sino del driver, ¿verdad? Hay un equipo para que funcionen estas lámparas solares. Bueno, les estaba explicando más bien es de una luminaria de alumbrado público, ¿no? Tiene este equipo que se llama driver, que es el que hace que funcione la luminaria y se pueda también bajar se pueda programar el consumo más bajo a cierta hora, ¿no? Esta luminaria te puede durar de 8 a 10 años. Más o menos son 100.000 horas vida que tienen estas luminarias. Y si hablamos, por ejemplo, de los apliques, bueno, ahorita nosotros actualmente, como Marriott, para el mercado tenemos apliques para viviendas, apliques o luminarias de jardín con estos panelitos solares, ¿no? Que asimismo pues van a tener una durabilidad de 50 a 100.000 horas, de acuerdo al producto, porque a veces varía de acuerdo al producto. Clarísimo el tema. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Vemos que hay algunas curiosidades sobre el tema de las vidas útiles, de los ahorros. No sé si es que alguien más quiere hacer alguna pregunta. Leonardo nuevamente nos pregunta, ¿qué marca recomiendas para lámparas solares? Si me piden marca, te voy a decir LEDEX. Venga, Marriott. Nos esperamos. Ahí está. Tenemos 2 almacenes aquí en Guayaquil, ¿verdad? O pueden visitarnos acá en la Vía Salitre, que es donde estoy yo. Sí, sí creo que es importante visitar los showrooms en donde puedes ver desde el tema de las luces, el color que nos comentaste, ¿no? Hasta toda esta información técnica que es fundamental. Nos comenta Jaime, nos pregunta, buenos días, quisiera saber el tema de los medidores bidireccionales para implementar en una edificación comercial. ¿Se debe tener alguna consideración especial? Ahí sí le voy a deber la respuesta, porque los medidores tendrían que ver con la empresa eléctrica. Entonces, no sé en realidad cuál sería su funcionamiento de acuerdo con la iluminación inteligente que vayas a colocar. Porque, Sí, bueno, el lo importante es que nosotros tengamos un medidor de 120 voltios para que nosotros podamos trabajar en cuanto a lo que es iluminación interior, ¿no? Ahora casi la mayoría de la mayoría de las luminarias de LED te vienen en 2 voltajes, 120 voltios y 220 voltios. No, ya tengo entendido que las empresas eléctricas te han cambiado los medidores, donde estos medidores los puedes utilizar hasta 220 voltios, ¿no? Por eso es el uso de los equipos de aire a estos voltajes, donde, bueno, supuestamente te ayuda pues a tener menos consumo energético. Entonces, para las luminarias de LED no tendrías ningún problema en cuanto a estos tipos de medidores. Así es, justamente el tema de los medidores siempre lo coordinan las empresas con la empresa eléctrica, que es la encargada en instalar estos aparatos, así que tal vez por ahí puede ir la consulta. Si es que hay alguien más que nos acompañe de Marriott, nos puede poner un contacto. Leonardo está pidiendo un contacto para una cotización, y si no, Leonardo, puedes contactarnos al CES y les podemos poner encantados en contacto con un asesor comercial de Marriott para que les puedan brindar la información. Adicionalmente, ¿alguna otra pregunta que quieran aprovechar y consultar ahora con Laila? Está abierto también el espacio. Recuerden que este webinar y el resto de espacios Construyendo Verde se encuentran en nuestra página web del CES. Podrán ver a partir del día de mañana la grabación de este espacio por si tienen alguna duda o consulta adicional. Creo que no tenemos más preguntas, Laila.
están poniéndonos aquí en contacto. Justamente Belén ya te puso el contacto, Leonardo, para que puedan acceder a la información que necesiten. Muchísimas gracias, Belén. Y creo que con esto podemos dar fin al espacio, agradeciéndote mucho, Laila, a ti y a Grupo Marriott por compartirnos esta valiosa información y por darnos su tiempo. Muchísimas gracias, Laila, y gracias a todos. Gracias a ustedes por hacernos partícipe de esto. Interesante. Buen día con todos. Gracias.